Continuamos ahora sí con la explicación de la clase. Bueno, debido a el hecho de la muerte, que es el acontecimiento que debe suceder para que se dé todo lo relacionado con el derecho sucesoral, pues ese hecho de la muerte precisamente va a ser vinculante si dentro de la persona en la cual se produjo la muerte existe un patrimonio. Si hay la existencia del patrimonio, entonces ahí es donde viene precisamente toda esta normativa de la apertura, la delación, la aceptación y hasta la renuncia de la herencia, que puede suceder en algunos casos. Por eso, siguiendo aquí nuestra lámina, tenemos que, primeramente, es importante volver a recordar cuando se vio en derecho civil bienes lo que es el tema del patrimonio. Y el patrimonio, además de comprender lo que es la parte de los bienes materiales que tiene la persona, comprende toda esa serie de derechos, obligaciones, cargas y, como no, bienes que la persona pues tiene a lo largo de su existencia. Y esos bienes, pues precisamente van a generar una vinculación, un deber ser, primero con esa persona mientras viva, y posteriormente al suceder el hecho de la muerte, pues es cuando ese patrimonio se traslada a quienes legalmente pues son sus herederos. Y ellos herederos pues se demuestra más que todo con las instituciones de la filiación. Bien, este, el concepto en el cual he tomado para definir el patrimonio, pues conjunto de derechos o obligaciones que tiene la persona susceptibles de ser evaluables en dinero y aptos para la satisfacción de sus actividades económicas. En estas actividades están las cosas y los bienes, así como los derechos que se ejercen sobre ellos y que forman parte del estudio de las materias de las obligaciones. Entre los elementos se destacan dos: los derechos y las obligaciones, y deben tener una valoración económica en dinero y que deben ser aptos para satisfacer la persona. Por supuesto, generalmente, pues viene una vinculación desde el punto de vista económico por un lado y la satisfacción por el otro. Acá, pues volvemos a recordar esas teorías que explican el patrimonio, como la teoría clásica y la teoría de la afectación. La primera, en la cual, denominada teoría de la personalidad tradicional o realista, en donde se la expone los profesores Abreu y Arrau. Y la misma está basada en los siguientes puntos: el patrimonio constituye una universalidad jurídica, el patrimonio comprende todos los derechos y obligaciones pecuniarios de la persona, y el patrimonio es una emanación de la integridad y una expresión de ese poder jurídico. Y en cuanto a la afectación, denominada objetiva de destino o realista moderada, en la cual el patrimonio no es una ficción sino una realidad, en el sentido de unidad finalista. De esta forma, la teoría se enfoca en tres aspectos: presencia de un patrimonio personal o de un patrimonio impersonal. La persona puede ser titular de uno o más patrimonios y el patrimonio puede ser dividido, transmitido o enajenado. Bien, entonces, precisamente, tomando esta teoría del patrimonio, bien sea de la afectación o bien sea de la personalidad, pues más que todo el patrimonio, en el caso de la sucesión, lo que se produce es una transmisión del mismo, porque el heredero no, vamos a decir, se puede llevar a cabo desde el punto de vista negocial, como sucede cuando se produce la venta, no, sino sencillamente en el momento en que ese patrimonio se conforma, se reagrupa, pues lo que sencillamente se produce son una transmisión. Lo que se produce mayormente es una adjudicación de esos derechos y acciones sucesorales
de el causante al llamado causaviente, que son sencillamente las personas que forman parte de esa sucesión, llamado típicamente el heredero. Entonces aquí sí vamos a entrar propiamente desde el punto de vista de la ley, cómo es que se enfoca la figura de la sucesión. En la forma como la ley describe los derechos subjetivos en las personas, al nacer surge a la vida jurídica y se extingue, mueren y desaparecen de la vida jurídica. Por esta razón, dentro del derecho subjetivo, o que una obligación cambia de titular sin que por ello se extinga la llamada sucesión al cambio de la titularidad de una relación jurídica de carácter patrimonial. De ahí resulta que el nuevo titular de dicha relación no la adquiere o asume a título originario, sino a título derivado. Bien, entonces cuando toco el tema de la venta, que es una de las formas típicas de adquirir la propiedad, esa figura se hace a título originario, es decir, a través de un negocio jurídico o de un contrato perfectamente válido como lo estipula la ley. Acá en la sucesión, precisamente, cuando desaparece la vida jurídica de la persona que para ese momento detentaba como propietario la existencia de ese patrimonio empieza a tener primero un carácter de, un carácter primero de una situación de inestabilidad. Inestabilidad en el sentido en que, primeramente, su titular desaparece. Al desaparecer, la vinculación jurídica lo mismo termina. Pero si esa persona deja precisamente herederos, entonces viene ese traslado derivado del originario, que es el causante, al derivado, que es el causaliente, que son precisamente los herederos. Entonces acá el título es derivado. El título es por herencia, por sucesión. No es de una operación comúnmente con la venta o de una figura de la ley, como lo sería también una prescripción adquisitiva, sino sencillamente es a través de un título derivado llamado herencia. Eso es lo que sucede con esto de ese traslado. Por eso es la figura de la sucesión. Le sucede desde el punto de vista de ese patrimonio del padre al hijo, o puede ser del padre al nieto, porque de repente ese hijo falleció antes que el padre y como él dejó herederos, pues pasaría al nieto. Bien, dentro de las clases, pues tenemos a título universal y a título particular. Mayormente a título universal, en que la totalidad de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial de una persona, donde en materia civil la sucesión universal solo puede resultar por el acto de la causa de la muerte de la persona natural. A título particular, el cambio de la titularidad de una o más relaciones jurídicas de carácter patrimonial determinadas individualmente, es decir, individualizadas. En este tipo de sucesión pueden resultar un acto entre vivos, donación o venta, o un acto por causa de muerte, el legado. Bien, en cuanto a la causa de la muerte, la sucesión a título universal, llamada también herencia, en la sucesión a título universal no puede haber distribución de patrimonio, no puede haber distribución del patrimonio hereditario en partes materiales. Por lo tanto, en la misma solo caben las siguientes alternativas: que existe un solo sucesor o que existan varios sucesores, siempre y cuando cada uno de ellos le corresponda una fracción ideal del patrimonio hereditario, del patrimonio considerado en relación a todos, es decir, a una parte alícuota. Bueno,
Acá, hay que entender lo siguiente, y en esto se debe tener mucho cuidado porque en el momento en el cual se unifica ese patrimonio para poder, por título derivado, adjudicarlo a los herederos, todo va a depender de acuerdo con los herederos existentes. Primero y principal, el patrimonio de la persona, pues, es una masa, pero esa masa se va a distribuir siempre y cuando existan el número de herederos. Claro, como lo explica aquí la lámina, puede ser que una sola persona adquiera todo ese patrimonio porque el heredero es uno. Pero en el caso de varios, significa que haya dejado varios herederos, pues acá ese patrimonio se divide de acuerdo a la alícuota y la alícuota va a determinar de acuerdo a los números de herederos que existan. Por lo menos, si ese causante dejó 5 herederos, pues serán, ese patrimonio se dividirá entre 5 partes. Y vamos a suponer que una de las partes no exista y dejó herederos. Bueno, esa quinta parte, pues es lo que le va a corresponder a los herederos que haya. No es que a los nuevos herederos le va a corresponder una parte igual a la quinta, no. Los primeros, los primeros que dejó, que son de acuerdo con el orden de suceder, como lo iremos a ver en el próximo encuentro sincrónico, pues primero heredan en forma descendiente los hijos. Ahí tenemos los hijos, de acuerdo al número de ellos. A falta de hijos, sobrinos, a falta. Pero si los hijos, uno de esos hijos, que es la figura de la representación, dejó tantos, entonces esas 5 partes, cómo no, le van a corresponder a cada heredero. Y al que falleció, pues su quinta parte se le va a dividir entre los herederos que haya dejado. ¿Sí? Para que no se piense que el de la representación va a heredar igual que los otros. No, el de la representación solamente es la parte que le correspondía a quien está representando. En ese caso, pues sería al premuerto. Bien. En materia de sucesiones, pues aquí tenemos que a partir del libro tercero, precisamente del Código Civil, es donde entra lo relacionado con la manera de adquirir la propiedad. Y una de ellas es la sucesión. Artículo 807. Las sucesiones se difieren por la ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Entonces, tenemos que de acuerdo con el marco legal venezolano establecido en el Código Civil, las sucesiones o el derecho sucesoral, cuando se produce esa transmisión de los bienes del causante al causaviente, se puede dar de 2 formas. Primera, por mandato de la ley, que es la llamada sucesión intestada, y dentro de esa sucesión intestada, pues es la que se origina mayormente cuando se hace la llamada declaración sucesoral, en donde se forma una comunidad sucesoral y los herederos pasan a tener derechos y acciones de esa comunidad sucesoral. Ese es en cuanto a la intestada. Pero está también la testamentaria, es decir, cuando el causante, en pleno uso de sus facultades, a través de un testamento, indica cómo va a ser ese traslado de su patrimonio a los herederos. Por supuesto,
en la redacción de ese testamento, pues tiene que respetarse lo que es la legítima, lo que es lo relacionado a cómo tiene que hacerse ese reparto, porque en ese reparto pues no puede concurrir desigualdad a los fines de que todos naturalmente tengan el acceso a ese patrimonio dejado por el causante. Entonces, el legislador venezolano naturalmente ha establecido dos formas de adquirir las herencias en la materia de sucesiones, por medio de la ley, que es la sucesión intestada, o por medio del testamento, que es la sucesión testamentaria. Bien, bueno, entonces precisamente, una vez que hemos entrado a lo que es la, el marco, la introducción del derecho sucesoral, pues vamos a entrar precisamente lo que corresponde propiamente ese traslado de ese patrimonio, porque lo que se traslada es un patrimonio en la cual comprende derechos, comprende obligaciones, comprende bienes susceptibles de valoración económica, de prestar una necesidad. Entonces, eso es lo que propiamente conocemos como la herencia. Esa traslado del patrimonio del causante al causaviente, en la cual esa cualidad de heredero, pues, es plenamente demostrada con qué, con la figura de la filiación. Bien, la herencia. La doctrina, a los fines de determinar el concepto, se enfoca en dos aspectos. Objetivamente, la herencia es todo el patrimonio del difunto. Corresponde a la totalidad de las relaciones patrimoniales, unidas por un vínculo que da el conjunto de tales relaciones un carácter unitario, haciéndolo independiente de su contenido afectivo. Subjetivamente, es la subrogación del heredero en los derechos y obligaciones del causante y la condición que aquel asume como consecuencia de tal hecho. El heredero pasa a ocupar la posición del difunto y se convierte en titular de todas las relaciones jurídicas que constituye la universalidad del patrimonio. Bueno, tenemos que de acuerdo con la noción tanto objetiva como subjetiva, pues la herencia es cuando ese patrimonio se traslada del causante al causante. Y cuando ese patrimonio se traslada, ahí está involucrado el bien, la relación jurídica del derecho con ese bien, la obligación y naturalmente todo aquello que durante la vida del causante vinculaba directamente el patrimonio. Por lo menos las acreencias, las deudas, los activos, ¿sí? La parte relacionada hasta con el mundo afectivo. Porque aunque en las herencias, pues, no tomamos lo relacionado con los vínculos sanguíneos inicialmente, pero hay una particularidad en la cual tenemos que tomarlo muy presente. Si la herencia es todo traslado de patrimonio del causante al causaviente, ¿qué sucedería con un causaviente que está por nacer? Y aquí nos remontamos al derecho civil personas, sobre todo porque, de acuerdo a la posición del legislador venezolano, tenemos una posición ecléptica con respecto a la vitalidad y a la viabilidad. Y tenemos que remontarnos allí porque precisamente no solamente la herencia
es el traslado de ese patrimonio a los que están presentes o a los que para ese momento están vivos, sino también la herencia puede corresponder a aquel que venga a nacer más adelante. Por eso, en una oportunidad cuando daba Derecho Civil Personas, en un tiempo y en la Universidad de Derecho Civil Personas, les colocaba el ejemplo de la herencia, porque precisamente la posición del legislador venezolano es que mientras está concebido ese feto tiene derechos y uno de esos derechos es al nacer recibir una herencia que puede ocurrir. Entonces, por eso hay un aspecto objetivo que es esa relación, pero tenemos un aspecto subjetivo que ya va con esa parte prácticamente de el vínculo y lo que es la subrogación cuando ocurre la transmisión de esos derechos y obligaciones del difunto al heredero. Y no solamente es los que están presentes, los que están vivos, sino el que viene por nacer. Ese también se subroga a esos derechos. Bueno, tenemos más adelante lo relacionado a los movimientos de la sucesión testamentaria, que desde el momento en que ocurre la muerte, pues hay unos pasos, unas etapas para ir aceptando y llegando a la aceptación de la herencia, que es la apertura. Naturalmente, ahí tenemos las normas del 983 y siguientes, la delación, la apertura, donde naturalmente se reunifica todo ese patrimonio para comenzar con la adjudicación, la delación, el llamamiento, la adquisición, una vez que se llama, se adquiere la aceptación y puede ocurrir también la renuncia, porque la apertura y la delación es normal que ocurra. La adquisición sucede en la mayoría. La aceptación, sí, por supuesto, hasta ahí hay un lapso en la cual tiene unos 10 años para aceptar la herencia, pero también puede suceder que renuncie. Y esa renuncia igualmente, tanto la aceptación como la renuncia, pues tiene ese periodo de 10 años para hacer en la cual mayormente pues se acepta la herencia. Es muy raro que se renuncie una herencia, y más con los tiempos de ahora, que en realidad es lo que más las personas pues tratan de tener algún bien para poder por lo menos ayudarse dentro de lo que es su situación económica de estos tiempos. Mira, se puso a llover. Bien. Tenemos la renuncia, precisamente. La herencia se puede renunciar durante el lapso de 10 años establecido para aceptar. La renuncia deberá producir después de la apertura de la sucesión. Puede ser simple o pura. En el caso el heredero renuncia y su herencia pasa a los terceros de acuerdo al testamento o a la ley. Quien hereda la parte del renunciante si el causante en el testamento previó sustituto. Se realiza esa sustitución, que está prevista en el 774 del Código Civil. Si no existe sustituto designado, se procede de acuerdo con el mecanismo de la sucesión legítima del 912. En la renuncia traslativa, el renunciante beneficia a otra persona. Es una renuncia que se realiza a continuación de la aceptación de la herencia. Bueno. Resulta que dentro del momento, como les decía, los tres primeros pasos, apertura, delación y adquisición, pues normalmente se da. Pero cuando viene la aceptación o la renuncia, los dos prácticamente van a operar en el mismo momento. Porque si se acepta, pues tiene la herencia. Pero en ese momento la aceptación puede renunciar, en la cual dice no, no me interesa esa herencia, no la quiero.
Entonces, ese patrimonio tiene que tener un adjudicatario. Y ese adjudicatario, pues sería un tercero, que por lo general puede ser el heredero que le sigue. A lo mejor, si renuncia el hijo de ese causante, pues se la sustituye al, al nieto. Y el nieto sería el que aceptaría la herencia. Como le digo, mayormente este tipo de situación puede suceder cuando se hacen las llamadas herencias a beneficio de inventario.